Durante muchos años, los llamados avistamientos de objetos voladores no identificados se han presentado en su mayoría a personas civiles, que los registraron con cámaras caseras. Sin embargo, algunas de estas experiencias también han sido vividas por miembros de las Fuerzas Armadas en diferentes países, como muestra este video capturado por pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana. Toda la cola. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros, pero nosotros no podemos saber qué distancia. En mayo de 2005, estos pilotos fueron seguidos por 11 objetos que calificaron como no identificados durante 20 minutos en un patrullaje de rutina. Las Fuerzas Armadas en muchos países han mantenido este tipo de casos en secreto por ser considerados sensibles para la seguridad nacional. Pero a estas cada vez más frecuentes experiencias se unieron testimonios como el del astronauta Edwin Aldrin, quien junto a Neil Armstrong y Michael Collins pisaron la Luna con el Apolo 11. Aldrin confirmó haber tenido experiencias inexplicables durante esa misión al espacio. Hey Houston, we got something moving alongside of us and we don't know what it is, you know, can you tell us what it is? We weren't about to do that because we know that those transmissions would be heard by all sorts of people and who knows what somebody would have demanded that we turn back because of aliens or whatever the reason is. Toda esta evidencia ha provocado que ya sean 13 los países en el mundo que han decidido oficializar el estudio del fenómeno OVNI. El Ecuador está en camino de convertirse en el número 14. En mayo de este año, el presidente Rafael Correa autorizó a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas a revelar cualquier información referente a este fenómeno. A lo largo de 28 años, 1.730 videos y más de 600 fotografías han sido recolectadas en el Ecuador. De entre esta evidencia, el ufólogo Jaime Rodríguez ha logrado obtener testimonios poco conocidos de miembros de las Fuerzas Armadas. Desde mayo de 2005 existe CEIFO, Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI. Esta comisión, creada a través del Ministerio de Defensa, está conformada por 6 civiles y 6 militares, en su mayoría miembros de la Fuerza Aérea. CEIFO inició sus trabajos analizando 400 supuestos casos OVNI, entre ellos reveladoras de entrevistas como estas. Detectamos en el radar un movimiento de un objeto que no podíamos precisar de qué se trataba en vista de que era un movimiento no definido. No era un objeto como un objeto sólido, sino más bien era un objeto como transparente. Entonces yo estaba viendo la luna, pero qué sorpresa que vi, justo en el puesto grande, vi una cosa brillante igual como una luna. Dije, ¿dónde? Es algo extraño. Cogí un fusil y le apunté, disparé, y a lo que apunté y disparé, alzó como el vuelo y desapareció. Pero para Rodríguez, la falta de interés y dinero hicieron que CEIFO estuviera a punto de desaparecer. Que yo de mi bolsillo financié esta comisión, he financiado 1 año, 8 meses. Yo he pagado los viajes de los militares, la alimentación, hotel, viáticos de mis compañeros de CEIFO, todo lo he pagado yo. Hasta que llegó un momento, porque yo no quería que se pare el trabajo. Según la FAE, la falta de recursos se debe a que la Fuerza Aérea tiene mayores prioridades. Cuando se asignan los presupuestos, se establecen también las prioridades. Y cuando recibieron esa asignación y comenzaron a colocarla en los distintos programas y proyectos, realmente quedó muy mínimo para estos campos. Han pasado más de 2 años después de la creación de CEIFO y 4 meses desde la decisión presidencial que autoriza revelar información clasificada sobre el fenómeno OVNI. La Fuerza Aérea asegura no poseer documento alguno que evidencie la existencia de ovnis. Personalmente yo no he constatado que, por ejemplo, en nuestra institución tengamos este momento archivos al alcance nuestro de documentación o de instrumentos de apoyo, de prueba de uno de estos eventos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de desclasificar lo que no existe? Según el ufólogo Rodríguez, las Fuerzas Armadas han tenido en su poder documentos acerca del fenómeno OVNI.
Rodríguez nos presentó este video grabado en el año 95, en el que muestra un supuesto documento perteneciente al Departamento de Inteligencia del Ejército, calificado como secreto y bajo el nombre de Orden de Operaciones OVNI. Pero según Rodríguez, se desconoce el paradero de este expediente y si es el único de su tipo. De las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, solo la FAE ha comunicado no tener documento alguno relacionado al fenómeno OVNI. Por otra parte, el segundo mandatario asegura haber tenido una extraña experiencia que podría estar relacionada con este fenómeno. Estábamos pescando en la laguna de Pisayambo, cuando en eso vi algo así como una bola de cristal, pero de un material muy flexible, que se desplazaba por encima de la laguna. No puedo decir realmente si era un fenómeno natural. El objetivo de Seifo es seguir recolectando información, especialmente en las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Se sigue esperando que el ejército ecuatoriano dé luz verde para estas investigaciones. Con el apoyo gubernamental, Seifo pretende que los ecuatorianos conozcamos toda la información existente sobre el fenómeno OVNI, que para muchos aún continúa siendo inexplicable. Hoy en nuestro programa, ¿qué relación hay entre civilizaciones desaparecidas y los símbolos escondidos en los billetes de $1? Más reportes de avistamientos en Ecuador. ¿Qué se esconde detrás del primer edificio inteligente del mundo? OVNI sorprende a familia ecuatoriana en medio de sus vacaciones. Además, ¿existe una base extraterrestre en Sudamérica? Se descubre misteriosa calavera aborigen. ¿Qué misterios esconde la Esfinge? Buenas noches, ya estamos con ustedes para iniciar un nuevo programa de Evidencia OVNI. Gracias por su sintonía y gracias por todas esas innumerables correspondencias que han llegado para nuestro equipo de producción. El día de hoy vamos a iniciar nuestro programa con unos avistamientos que se registran en Ecuador, lugares a los cuales sus habitantes incluso nos dicen que estos objetos son cuasi vulgares. Y es que la constancia de estos avistamientos les ha llevado a expresarse de esta manera. Veamos este caso. Desde la hermosa ciudad de Cuenca, continúan imparables los reportes de avistamientos de luces y objetos voladores extraños sobre la ciudad. Pero no todos los testigos tienen la oportunidad de perpetuar su experiencia. Esta vez tenemos el caso de Pablo Balseca, quien junto a un amigo pudo captar estas reveladoras imágenes. Dada la ubicación donde yo estaba, se podía ver claramente que estaba cerca de alrededor de 1 kilómetro de San Joaquín. La altura no podría precisarla tan bien, pero se trataba de un objeto grande realmente. Definitivamente era algo que nunca había visto. Yo soy un observador del cielo siempre. Por casualidad alcé la vista y me encontré con ese objeto que me llamaba poderosamente la atención por su brillo y por su forma. Definitivamente no. En Cuenca estamos acostumbrados a la presencia de globos de aire caliente que se usan en las fiestas
populares. Y definitivamente un objeto de esos no es ni un avión ni un helicóptero. En 2 ocasiones anteriores tuve la oportunidad de ver algo que, al igual que este objeto, no podría calificar como algo quizá de la tecnología conocida. En la universidad habíamos visto con algunos compañeros en la noche desde la universidad que trazaban movimientos a velocidades increíbles y de pronto paraban. Simplemente una prueba más de esta innegable evidencia ovni. Los más de 1.500 documentos desclasificados por las autoridades del aire de Norteamérica y amparados en el Senado americano por la Ley de Libre Información nos permiten observar claramente que en Norteamérica existe un gobierno paralelo, una camarilla de ciertas personas que protegerían sus intereses en torno del fenómeno ovni. Este grupo es conocido como los Illuminati y estarían encargados de crear lo que ellos llaman el nuevo orden mundial. Veamos. Es la moneda de mayor circulación mundial y la más utilizada para el intercambio comercial e internacional. Pero poco conocemos del dólar, sus signos y los significados de estos. La hermandad masónica es depositaria de un mensaje místico religioso, con matices filosóficos, y es la que inicia la gran búsqueda de la historia oculta de los poderes terrenos, que según leyendas de libros sagrados, son los signos de ayuda de los dioses, depositados en la tierra. Durante esta búsqueda, el 4 de julio de 1763, se encontró entre las ruinas de un templo egipcio una pirámide de piedra negra de 20 centímetros con un ojo de colores en su parte posterior. Este signo de los dioses fue recuperado y llevado a Norteamérica por Edmundo Burke, quien lo entregó a Benjamin Franklin, el masón de mayor edad, y así, el 22 de junio de 1776, se convirtió en el símbolo de la nación y se lo declaró parte del gran sello de los Estados Unidos. Pero esto, que nace como símbolo de la búsqueda espiritual y bien universal, se convierte en manipulación y guerra por el poder, cuando la agrupación de los Illuminati aparece, sociedad de la que muy poco se conoce. Pero, ¿qué significa la palabra dólar? En primer lugar proviene de dol, que es la unidad para medir la intensidad de los rayos solares sobre la piel humana, evidente relación con el ojo de luz de la pirámide. Luego, dole significa dinero o comida repartida en pequeñas cantidades como caridad y con segundas intenciones. Y finalmente, tol significa muñeco desarmado que puede volverse a armar. Si analizamos el reverso del billete de $1, veremos la inscripción "El Gran Sello de los Estados Unidos". En uno de sus círculos está escrito "Signo de los Dioses", y sobre la cúspide de la pirámide, "Anuit Coeptis", que en latín significa favorecer un gran proyecto universal, pero que si lo analizamos desde sus raíces sumerias, se leería "Dios único del cielo, descifra el conocimiento del sirio". Bajo la pirámide, dentro del banderín, se puede leer la inscripción "Novus Ordo Seculorum", que significa Nuevo Orden Eterno. En resumen, lo que rodea a la pirámide en conjunto se leería: Dios único del cielo, revélanos la sabiduría del sirio para que ordenemos nuestra nación para siempre. Pero, ¿a qué hace referencia la palabra sirio?
Algunos estudiosos concluyen en que esta palabra haría explícita referencia a la enorme estrella Sirio, que se encuentra a 8 años luz de nosotros en la constelación del Can Mayor. En definitiva, todo lo analizado coincide increíblemente con la leyenda de un libro sagrado que dice que la nación que posea el signo de los dioses prosperará y será grande, para que de ella nazca la prosperidad para el resto del mundo, y que esta nación será la portadora de la paz mundial y del mensaje divino. Caso contrario, las naciones más pequeñas se unirán, se levantarán en su contra y la aplastarán. La primera parte de la profecía se ha cumplido, pero la nación portadora del signo, ¿habrá cumplido con su parte del trato? Con una mar serena y los cielos despejados, sería el estado ideal para captar las imágenes de un objeto volador no identificado, máxime si se encuentra en vacaciones de placer. Eso mismo le pasó a esta familia. ¿Se imagina usted unas vacaciones en un crucero con su familia, acompañados de ovnis? Pues esta es la experiencia de la familia Hidrobo, quienes nunca se imaginaron ser testigos de un avistamiento ovni y a plena luz del día. Y todos estaban cenando y nosotros nos salimos a la parte de atrás del crucero. La hija de la familia grabó al extraño objeto desde la plataforma superior de la embarcación. Bueno, sí, era más o menos 6:30 de la tarde o 7 por ahí. Y todos estaban cenando y nosotros nos salimos a la parte de atrás del crucero. Bueno, mi primera reacción fue de miedo, porque cuando le vi se movía bastante y yo dije se nos va a acercar. Los ovnis tomados durante el día son pruebas contundentes de este inexplicable fenómeno que se da en los cielos de todo el mundo. No aceptaba hasta no ver que ahora sí yo creo, pues en verdad, y ahora sí yo creo, pues en verdad. OVNI grabado por el transbordador Atlantis en 1991. La prodigiosa cultura maya nos ha entregado conocimientos que aún hoy superan la tecnología contemporánea. Veamos qué extrañas fuerzas estarían actuando sobre una construcción denominada Calak Mul y que fue elaborada justamente bajo parámetros y conocimientos de los mayas. Pero, ¿por qué ahí existen tantos avistamientos? Tal vez un fotógrafo profesional nos da una pista. La Ciudad de México, con su incesante trajinar, evoca una gran riqueza de culturas y tradiciones ancestrales, las mismas que hasta el día de hoy parecerían repercutir en eventos que llaman poderosamente la atención de sus habitantes, como nos explica Arturo Robles, un profesional de la fotografía arquitectónica. Todo surge en el año de 1998, en febrero. Como lo mencionaste, mi principal actividad es fotografía arquitectónica. Y dentro de este contexto, una gran parte de mi trabajo es fotografiar de noche. En la Ciudad de México hay edificios muy importantes, pero hay una nueva área que se llama Santa Fe, en donde están construyendo edificios con arquitectura, pues que podríamos decir que es del tercer milenio. Solo discúlpame una acotación, ¿por qué de noche? Por los sistemas de iluminación, Jaime. Lo que pasa es que manejar a través de la fotografía el edificio de día involucra muchos problemas en un sentido fotográfico. A veces los claroscuros son tan marcados que no puedes lograr efectos óptimos en un sentido fotográfico, ¿no? Calakmul quiere decir, es un nombre maya y quiere decir lugar de los montículos.
Entonces, este edificio lo hizo uno de los arquitectos más connotados de la Ciudad de México, que es el arquitecto Agustín Hernández. Este hombre ha sido reconocido internacionalmente, sobre todo porque en cuanto al tema de arquitectura se refiere, tiene un manejo espectacular de las formas geométricas. Y es que a simple vista se puede observar que esta impresionante edificación, realizada a un costo de $65 millones, rompe definitivamente cualquier patrón de armonía establecido por la arquitectura clásica. Sus principios, sus fundamentos se basan precisamente en la cuestión maya, ¿no? Hablamos de un cubo con 4 círculos y una pirámide. Y te platico esto porque todo esto tiene una relación con el fenómeno ovni. Yo antes de contarte esto estaba en un desconocimiento de estos hechos. Pero por ejemplo esta pirámide que combina más bien en su estructura vidrio y concreto, se hizo con los mismos trazos que la gran pirámide de Keops. Entonces, según me comentó el arquitecto Agustín Hernández, es una fuente de energía de la cual emana la misma, ¿no? Con la cámara montada en el tripié, cuando de repente me empecé a sentir mal. Yo pensaba que esta cuestión de sentirme mal pues era por el cambio de temperatura del coche que venía con calefacción, al frío verdaderamente intenso que hace en esa zona, ¿no? Esa zona tenemos ahí a un lado, es una zona sumamente arbolada, y entonces el aire que fluye a través de los árboles pues se enfría muchísimo, ¿no? Entonces pues la verdad me sentí mal, pero me recuperé al poco tiempo. Hice las tomas, todo un registro completo, es decir, 100 tomas, porque así se estila en la arquitectura, ¿no? Pese a que tenemos mucha experiencia y predecimos el resultado, siempre vamos un poco más allá, ¿no? Total que llegué a la casa, a la casa de ustedes, procesé ese material fotográfico y mi sorpresa fue que me encontré con objetos que yo no vi. Y yo dije, bueno, pues ¿qué puede ser esto? Serán reflejos. Pudieron haber sido reflejos, pudieron haber sido otras cosas, pero eso fue en el primer rollo que yo procesé. En el segundo rollo aparecieron estas manifestaciones de luz principalmente, que yo pude fotografiar en el condado de Sayavedra, cerca del edificio del que platicábamos, a unos 5 o 6 kilómetros. Lo que es interesante es ver cómo este manto rojo cambia de forma. Lo que es interesante desde el punto de vista fotográfico es que la parte superior, que da la apariencia de ser sólida, se ve movida, pero el manto no. Entonces esto a mí me dice, yo he platicado con algunas gentes que están muy adentradas en física cuántica y todo ello, el hecho de que se vea fijo y de que sea cambiante es que puede el objeto en un momento dado estar generando impulsos electromagnéticos muy rápidos, que equivalen como al destello del flash de una cámara, y por eso se ve quieto el manto, ¿no? Pero se ve perfectamente definido. Y pues esto va a crear una enorme expectación, sobre todo por la precisión de estas fotografías. Ahora pues la gente se preguntará cómo es o cómo ha sido posible que yo haya captado con tanta precisión estas imágenes. Pues en primer lugar, por la experiencia profesional que tengo. En segundo lugar, porque soy fotógrafo profesional y uso equipos de primerísimo nivel. Y en tercer lugar, porque yo venía de hacer un trabajo de fotografía arquitectónica igualmente en la noche. Vi el objeto a distancia, arriba del horizonte, y simple y sencillamente donde pude paré mi coche, saqué un tripié muy sólido, usé una lente muy potente de 500 milímetros y capté el objeto. No existe un emblema más poderoso del secreto del pasado que la Gran Esfinge. De acuerdo a la mitología local, la Esfinge era un ser viviente con cabeza humana y cuerpo de león. Los que se atrevían a aproximarse a ella se enfrentaban a un acertijo, y quienes no lo resolvían, morían. También se dice que la Esfinge posee un acertijo para la humanidad. ¿Quién la construyó? ¿Y por qué? ¿Puede este monumento anteceder a Egipto y a todas las civilizaciones conocidas? Edgar Cayce ha sido considerado uno de los más notables psíquicos modernos y se ganó el apodo del profeta dormido. Durante una serie de conferencias en la década del 30,
anunció que algo se encuentra en la plataforma de Gizeh. Case plantea que las pirámides fueron construidas 10.500 años antes de Cristo, y esta teoría ha sido sustentada por las predicciones. Lo que puedo decir es que en la geología descansa esta total revocación de toda la historia. West cree que la erosión que ha sufrido la Esfinge anula totalmente la historia de los 2.500 años antes de Cristo. En pocas palabras, la teoría es que la Esfinge ha sido bañada por agua y específicamente por lluvia hasta su plataforma durante miles de años. Uno ve la Esfinge y uno ve que su perfil tiene profundas fisuras que han desgastado la roca del rostro. Eso solo pudo ser producido por la lluvia hacia la plataforma. La erosión actualmente en el Sáhara es imposible. Pero en el año 10.000 a.C., esta parte del África era una tierra fértil, por lo que West plantea que la erosión fue por agua y debió ser en esa época. Algo parecido plantean Robert Wolgen y Ryan Jacob. En el año 10.500 es cuando la Esfinge mira directamente a su propia imagen, la constelación de Leo. Y si giramos 90 grados y miramos al sur, podremos ver las 3 estrellas de la cama de Orión en un modelo que se asemeja con precisión al modelo que construyeron en la Tierra. Así que tenemos una perfecta conjunción de imágenes que solo pudieron tener lugar en 10.500 antes de Cristo. Otra profecía de Case dice que se encontraría una cámara oculta bajo la garra izquierda de la Esfinge. En mayo de 1993, esto se cumplió, pero no ha sido revelado lo que hay en el interior. Hayes dijo que los registros perdidos de la Atlántida serían encontrados en una cámara entre las garras de la Esfinge. Nuestro sismógrafo detectó una cámara entre las garras de la Esfinge. Lo que hay en la cámara aún no lo sabemos, pero nuestros descubrimientos han corroborado algunas de sus profecías. Creemos que todo indica que una cápsula de tiempo fue deliberadamente cancelada en Giza, en Egipto, con la intención de que algún día la encontráramos. Una cápsula de tiempo que podría abolir toda la ambigüedad sobre esta cuestión y que haría cierto algo que se ha ido y que hemos olvidado. Era una cápsula de tiempo que no debía ser encontrada por bárbaros. Fue escondida con cuidado para ser encontrada como un texto antiguo, dice, por seres adelantados. Tal vez somos nosotros. Tal vez ha llegado la hora, tal vez esa fue su decisión y tal vez ese sea el hecho que confrontaremos en el futuro inmediato. ¿Cada cuánto tiempo se produce la explosión de una supernova? La respuesta al regresar. Las explosiones de supernovas son un acontecimiento raro, que se produce 3 veces cada 1000 años. Esto hace desaparecer miles de otras estrellas. Esto, sin duda, es una amenaza para todos los planetas. Video aficionado, Quito, Ecuador, 16 de abril de 1998, 5:40 AM. Muchas personas tienen incógnitas sobre las reales intenciones de los seres extraterrestres. A continuación les vamos a contar una historia suscitada en el austro de Sudamérica. La historia tiene el nombre de Friendship. Una noche, a mediados de 1984, el radioaficionado Octavio Ortiz escuchó el llamado de auxilio proveniente de un barco de la Armada en los canales del sur de Chile. Fue así como un oficial del barco le contó que estaban en las cercanías del faro Mitawes, y frente a ellos, una gran bola luminosa de color rojo estaba posada sobre el mar. Repentinamente el extraño objeto se elevó y pasó sobre la embarcación. Días después, como consecuencia del incidente, Ortiz entabló amistad radial con el capitán de la nave llamada Mitilus. Este hombre
Le contó que había sido contactado por uno de los extraños habitantes de una isla en los canales de la 10ª región e identificados como la comunidad Friendship. El Nautilus 2, que es el famoso yate que en este momento ha sido visto en algunas partes por algunas personas en el sur de Chile, un yate que lo buscan en este momento muchas personas porque es un buque que trabaja para las personas que viven enfrente. Ortiz y su familia entablaron amistad con estos personajes de nombres celestiales, principalmente con uno llamado Ariel, que posteriormente los invitaría a la isla. La primera invitación que recibí yo y mi familia para irnos a Friendship en el año 85, a finales del 86. El 17 de agosto de 1985, Ariel le pidió a Octavio que saliera al patio de su casa y que mirara el cielo. En un principio, Octavio y su familia creían que sus amigos pertenecían a una especie de congregación religiosa. Ortiz supo que eran rubios, altos y de ojos azules, por lo que supuso eran extranjeros. Con el paso del tiempo, comenzaron a sospechar que no eran seres comunes y corrientes. Ya me habían dado algunas demostraciones a mi señora, a mí, a mi hija, que eran gente poderosa, que podían manejar ciertas cosas especiales como adivinar cosas o decirte cosas que tú hacías en tu casa. Entonces ya era sospechoso, entonces yo tenía miedo también de hacer ese viaje. Las conversaciones entre la familia Ortiz y Friendship continuaron por años, hasta que un día Ariel les dijo que tenían que comunicarse de otra manera. En esos tiempos que dejamos de conversar por ahí por el año 95, que ya ellos nos habían enseñado varias cosas a nosotros que teníamos que practicar, que tendríamos que practicar otro medio de comunicación. ¿Cuál sería? Telepatía, que nosotros ya sabíamos ya cómo hacerlo, teníamos que practicar y cuando lográramos eso, nuevamente íbamos a tener el contacto. Octavio cree que mucha gente ha utilizado el nombre de Friendship para obtener algún tipo de ganancias. Se han hecho un montón de programas de televisión, algunos buenos, otros malos, pero no quiero, la verdad de las cosas, como te dijera yo,
culpar a alguno que se haya pasado. Más bien diría yo que uno de los problemas más grandes que ha habido con este asunto sobre Friendship ha sido con un grupo de personas radioaficionadas también que se hicieron pasar por Friendship. Asegura que poco antes de 1990, algunos de los 77 habitantes de Friendship estuvieron en Santiago para entrevistarse con autoridades del gobierno. Octavio Ortiz posee más de 1.500 horas de testimonios y desde 1995 no ha conversado con sus amigos. Aunque Ortiz asegura que los Friendship lo contactan por medio de ruidos y luces. Tal vez las intenciones que muestran los seres extraterrestres trascienden nuestra lógica y no nos permite comprender en contexto general sus intenciones. Sin embargo, quienes profundizan en la investigación han logrado sacar ya sus conclusiones. Vamos a hacer una pequeña pausa y al retornar les presentaremos algo enigmático de verdad. Enseguida, se descubre misteriosa calavera aborigen. Los secretos escondidos de la Esfinge. ¿Cuántas unidades de distancia se utilizan en astronomía? ¿Cuántas unidades de distancia se utilizan en astronomía? Se utilizan 3 unidades: astronómica, año, luz y parsec. La cultura maya no ha dejado de sorprender a la comunidad científica. Cada hallazgo de su género trae muchas interrogantes. Hoy queremos presentarles una de estas, una calavera de cristal de cuarzo puro tallada hace 5.000 años. ¿Con qué tecnología? Veamos los detalles. Uno de los descubrimientos más excepcionales que se han realizado en el territorio maya es, sin lugar a dudas, esta calavera de cristal de cuarzo, perfectamente tallada. La misma que actualmente solo se podría hacer con tecnología láser. Mi padre estaba excavando en América Central, en las Honduras británicas, cuando encontramos unas antiguas ruinas mayas. Anna Mitchell Edges es la dueña de esta calavera de cristal, asegurada en $5.000 millones. Seguimos excavando 7 años más, desbrozando terreno, y un día vimos brillar a algo entre las piedras. Ella la encontró en la ciudad perdida de los mayas, conocida con el nombre de Lubantum, cuando era solo una niña. Era el día de mi 17 cumpleaños. Pocas han sido las obras de arte traídas para su análisis al Museo de la Humanidad en Londres. Más enigmática del mundo y representa el tesoro más preciado de Anna Mitchell Edges. Esta calavera de cristal tiene poderes tremendos y sirve también para adivinar el futuro. En 1924, Mike Mitchell Edges, padre de Anna, descubrió en las Honduras británicas la ciudad enterrada de Lubantum. Descubrió que en la jungla se escondía una gran pirámide. Lo acompañó su hija Anna, quien quedó muy sorprendida cuando vio esta calavera de cristal entre un montón de piedras. Durante días continuamos observando que algo brillaba entre las piedras cuando daba el sol. Y claro, estábamos ansiosos por encontrar aquello. Fui yo quien lo cogió porque tenía la mano más pequeña que los demás. Puede verse que tiene todas las partes de una cabeza. Los arqueólogos se preguntaban si era un antiguo símbolo de energía moldeado durante varias generaciones o era de fabricación moderna. Muchas fueron las pruebas que le hicieron a la calavera de Mitchell Edges. La pesaron en agua y en aire. Finalmente se concluyó que era un cristal de cuarzo puro. No encontramos ninguna señal del metal que sea usado. No existe en su superficie ninguna huella inscrita que pueda ayudar a datar esta enigmática calavera.
Es un trabajo de una técnica muy sofisticada. El lugar de donde se origina este tipo de cristal puede ser Brasil. Porque el tipo de técnica es de primerísima clase. Pero saber cómo y cuándo se hizo sería una conjetura. Le debió de llevar a quien lo hizo mucho tiempo. Admito la posibilidad de que proceda del Brasil, con una antigüedad aproximada de 1700 años. Pero Anna Mitchell Edges está en total desacuerdo con la teoría de este científico. La calavera fue tallada mucho antes, hace 3600 años aproximadamente. Eso nos dijeron los mayas. Creo probable que permanecerá durante mucho tiempo el misterio de su procedencia. Sin duda, esta calavera de cristal seguirá siendo uno de los tesoros más preciados de la cultura maya. La Biblia contesta al acertijo de nuestro origen en 4 simples palabras. Dios creó al hombre. Darwin se fijó en los monos y vio a Miguel Ángel, pero para los antropólogos modernos que tratan de poner nombre y fecha a la caída de la humanidad, la respuesta está cambiando constantemente. Los fósiles descubiertos recientemente en Etiopía ponen en nuestros más jóvenes ancestros cerca de 4.4 millones de años, pero algunos científicos creen que hay evidencia de que somos más antiguos que eso. En una excavación arqueológica en Hueyantlaco, México, la doctora Virginia Steen descubrió herramientas que son más antiguas que los primeros humanos conocidos. Pero estoy aquí y quiero obtener esta información, quiero saber la verdad, eso es lo que quiero. ¿Por qué la doctora Steen McIntyre siente que debe proteger sus artefactos de sus más allegados colegas? ¿Por qué los encuentros son contradictorios, vistos con desdén en lugar de emoción? Algunos investigadores lo rechazan, porque estos encuentros podrían revolucionar la antropología moderna. Yo creo que venimos del espacio. Toda la evidencia sugiere que los seres humanos, como los conocemos, no se originaron en este planeta, pero vinieron a la Tierra de otras dimensiones. Yo creo que vinimos del espacio, que somos los descendientes de personas inteligentes que descendieron hace mucho tiempo. Jen Phillips es el fundador y presidente de la antigua Sociedad Astronauta. Él asume que cantidad de museos esconden miles de artefactos que no se conforman a su corta visión de la antropología. Esta es una réplica exacta de un objeto que está en el Museo Smithsoniano y lo llaman insecto estilizado. El museo lo tenía en exhibición y solían vender réplicas en su tienda. Phillips asume que después de que la antigua Sociedad Astronáutica interpretó el objeto como un disparador espacial prehistórico, el museo quitó el original de la exhibición. Phillips y su grupo han estado estudiando más de 150 sitios antiguos en 30 países. Estas máscaras de 5.000 años de antigüedad fueron encontradas en el este de Europa. Tienen un gran parecido a lo que han descrito como supuestos alienígenas, conocidos como grises. Hay un lugar en Bolivia, en Sudamérica, conocido como El Fuerte. Parece como una catapulta para vehículos espaciales. La antigua Sociedad de Astronautas no es el único grupo que respalda la teoría de contacto interplanetario. El autor Zacarías Sitchin lo cita en su libro El 12º planeta. Existe un planeta más en nuestro sistema solar, no muy lejano, que se acerca a la Tierra entre Marte y Júpiter cada 3.600 años. En ese tiempo, personas inteligentes van y vienen entre su planeta y nuestro planeta, y nos trajeron al Homo sapiens más temprano de lo que hubiéramos aparecido. No les llamen alienígenas, porque nos parecemos a ellos y ellos a nosotros. Lo que pedimos es que las personas tengan la mente abierta, que lo vean con los ojos de la era espacial de hoy. Científicos al margen de la antropología moderna creen que sus teorías no son tomadas en serio, porque los científicos principales tienen miedo de admitir que han estado equivocados.
Todos los libros de texto tendrían que volver a escribirse. Todas las exhibiciones en los museos tendrían que cambiarse. Esto sería muy embarazoso y las personas que tienen posiciones que defender no les gustaría quedar en ridículo. Todas las hipótesis que se plantean alrededor de la investigación del fenómeno OVNI muchas veces son soslayadas por la comunidad científica. Sin embargo, sabemos y reconocemos que este es un tema que solamente el tiempo nos dará la razón. Gracias por habernos acompañado en un programa más. Soy Jaime Rodríguez para Evidencia OVNI. Los espero la próxima semana. Buenas noches. Durante muchos años, los llamados avistamientos de objetos voladores no identificados se han presentado en su mayoría a personas civiles, que los registraron con cámaras caseras. Sin embargo, algunas de estas experiencias también han sido vividas por miembros de las Fuerzas Armadas en diferentes países, como muestra este video capturado por pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana. Toda la cola. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros, pero no podemos saber qué distancia. En mayo de 2005, estos pilotos fueron seguidos por 11 objetos que calificaron como no identificados durante 20 minutos en un patrullaje de rutina. Las Fuerzas Armadas en muchos países han mantenido este tipo de casos en secreto por ser considerados sensibles para la seguridad nacional. Pero a estas cada vez más frecuentes experiencias se unieron testimonios como el del astronauta Edwin Aldrin, quien junto a Neil Armstrong y Michael Collins pisaron la Luna con el Apolo 11. Aldrin confirmó haber tenido experiencias inexplicables durante esa misión al espacio. Entonces yo estaba viendo la luna, pero qué sorpresa que vi, justo en el puesto grande, vi una cosa brillante igual como una luna. Dije, ¿dónde? Es algo extraño. Cogí un fusil y le apunté, disparé, y a lo que apunté y disparé, alzó como el vuelo y desapareció. Pero para Rodríguez, la falta de interés y dinero hicieron que Seifo estuviera a punto de desaparecer. Que yo de mi bolsillo financié esta comisión, he financiado 1 año, 8 meses. Yo he pagado los viajes de los militares, la alimentación, hotel, viáticos de mis compañeros de Seifo, todo lo he pagado yo. Hasta que llegó un momento, porque yo no quería que se pare el trabajo. Según la FAE, la falta de recursos se debe a que la Fuerza Aérea tiene mayores prioridades. Cuando se asignan los presupuestos, se establecen también las prioridades. Y cuando recibieron esa asignación y comenzaron a colocarla en los distintos programas y proyectos, realmente quedó muy mínimo para estos campos. Han pasado más de 2 años después de la creación de Seifo y 4 meses desde la decisión presidencial que autoriza revelar información clasificada sobre el fenómeno OVNI. La Fuerza Aérea asegura no poseer documento alguno que evidencie la existencia de ovnis. Personalmente yo no he constatado que, por ejemplo, en nuestra institución tengamos este momento archivos al alcance nuestro de documentación o de instrumentos de apoyo, de prueba de uno de estos eventos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de desclasificar lo que no existe? Según el ufólogo Rodríguez, las Fuerzas Armadas han tenido en su poder documentos acerca del fenómeno OVNI. Rodríguez nos presentó este video grabado en el año 95, en el que muestra un supuesto documento perteneciente al Departamento de Inteligencia del Ejército. OVNI sorprende a familia ecuatoriana en medio de sus vacaciones. Además, ¿existe una base extraterrestre en Sudamérica?
Se descubre misteriosa calavera aborigen. ¿Qué misterios esconde la Esfinge? Buenas noches, ya estamos con ustedes para iniciar un nuevo programa de Evidencia OVNI. Gracias por su sintonía y gracias por todas esas innumerables correspondencias que han llegado para nuestro equipo de producción. El día de hoy vamos a iniciar nuestro programa con unos avistamientos que se registran en Ecuador, lugares a los cuales sus habitantes incluso nos dicen que estos objetos son cuasi vulgares. Y es que la constancia de estos avistamientos les ha llevado a expresarse de esta manera. Veamos este caso. Desde la hermosa ciudad. Hey Houston, we got something moving alongside of us and we don't know what it is. You know, can you tell us what it is? We weren't about to do that because we know that those transmissions would be heard by all sorts of people, and who knows what somebody would have demanded that we turn back because of aliens or whatever the reason is. Toda esta evidencia ha provocado que ya sean 13 los países en el mundo que han decidido oficializar el estudio del fenómeno OVNI. El Ecuador está en camino de convertirse en el número 14. En mayo de este año, el presidente Rafael Correa autorizó a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas a revelar cualquier información referente a este fenómeno. A lo largo de 28 años, 1.730 videos y más de 600 fotografías han sido recolectadas en el Ecuador. De entre esta evidencia, el ufólogo Jaime Rodríguez ha logrado obtener testimonios poco conocidos de miembros de las Fuerzas Armadas. Desde mayo de 2005 existe CEIFO, Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI. Esta comisión, creada a través del Ministerio de Defensa, está conformada por 6 civiles y 6 militares, en su mayoría miembros de la Fuerza Aérea. CEIFO inició sus trabajos analizando 400 supuestos casos OVNI, entre ellos reveladoras de entrevistas como estas. Detectamos en el radar un movimiento de un objeto que no podíamos precisar de qué se trataba, en vista de que era un movimiento no definido. No era un objeto como un objeto sólido, sino más bien era un objeto como transparente. Identificado como secreto y bajo el nombre de Orden de Operaciones OVNI. Pero según Rodríguez, se desconoce el paradero de este expediente y si es el único de su tipo. De las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, solo la FAE ha comunicado no tener documento alguno relacionado al fenómeno OVNI. Por otra parte, el segundo mandatario asegura haber tenido una extraña experiencia que podría estar relacionada con este fenómeno. Estábamos pescando en la laguna Pisayambo, cuando en eso vi algo así como una bola de cristal, pero de un material muy flexible, que se desplazaba por encima de la laguna. No puedo decir realmente si era un fenómeno natural. El objetivo de CEIFO es seguir recolectando información, especialmente en las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Se sigue esperando que el ejército ecuatoriano dé luz verde para estas investigaciones. Con el apoyo gubernamental, CEIFO pretende que los ecuatorianos conozcamos toda la información existente sobre el fenómeno OVNI, que para muchos aún continúa siendo inexplicable. Hoy en nuestro programa. ¿Qué relación hay entre civilizaciones desaparecidas y los símbolos escondidos en los billetes de $1?
Más reportes de avistamientos en Ecuador. ¿Qué se esconde detrás del primer edificio inteligente del mundo?